datos es un almacén de información relacionada a un interés y sus elementos son tablas, consultas, formularios y relaciones. Las tablas son el elemento principal de las bases de datos y en ellas se almacenan los datos. Y estas se componen de campos y registros. Los campos son la unidad mínima de espacio y los registros son un conjunto de campos relacionados entre sí. Para crear una tabla, tenemos que hacer clic en la pestaña de Crear y en Diseño de tabla. A la hora de crear y designarles nombres a los campos, debemos de respetar las siguientes reglas. No usar mayúsculas, no usar acentos, no dejar espacios en blanco, no usar caracteres especiales excepto el único permitido que es el guión bajo y no usar la letra ñ. Lo mismo aplica para tablas, formularios, informes y formularios. A todos los campos les debemos asignar un tipo de dato y los tipos de datos son los siguientes. Texto corto es un tipo de dato que almacena textos pequeños y su tamaño es de 255 caracteres. Texto largo es un tipo de dato que almacena textos grandes y su tamaño es de hasta 1 GB. Número es un tipo de dato que puede almacenar números enteros o decimales en coma flotante. Su tamaño es de 16 bytes. Número grande es un tipo de dato que se utiliza para almacenar números grandes que no representen dinero. Su tamaño es de 8 bytes. Fecha y hora es un tipo de dato que representa una fecha con incluso una hora exacta y su tamaño es de 8 bytes. Moneda es un tipo de dato que almacena datos monetarios y es preciso hasta 4 decimales y su tamaño es de 8 bytes. Autonumeración es un tipo de dato con el que Access asigna un dato diferente a cada registro y su tamaño es de 4 bytes. El tipo de dato sino solo almacena valores asociados a verdadero y falso y su tamaño es de 1 byte. El objeto lee es un tipo de dato que almacena cualquier tipo de contenido, ya sea imagen, video, audio, documento, entre otros más. Y su tamaño es de 2 GB. El hipervínculo es un tipo de dato que almacena enlaces a archivos de la red local o internet. Y su tamaño es de 8192 caracteres. Los datos adjuntos es un tipo de dato que almacena un archivo o una serie de archivos que enlazan cada registro y su tamaño puede ser de hasta 2 GB. El tipo de dato calculado graba una expresión que permite hacer cálculos con los datos ya existentes. Su tamaño varía de los datos que devuelva la expresión. Y el tipo de dato asistente para búsquedas permite almacenar datos de un registro usando una lista de datos que muestre información de otra tabla. Luego de haber creado los campos cumpliendo con las reglas y asignarle el tipo de dato correspondiente, deberemos asignarle una clave principal a algún campo donde no se vaya a repetir la información. En este caso será campo 1. Las propiedades del campo describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de dato del campo determina las propiedades que se le pueden configurar. Las propiedades del campo describen las características y el comportamiento de los datos agregados a dicho campo. El tipo de dato determina las propiedades que pueden configurar, cómo cambiar el tamaño del campo, aplicar formatos, máscaras de entrada o que los campos sean indexados o no. La base de datos que yo hice es sobre la línea de perfumes de Britney Spears. Y las tablas son sobre los perfumes, las colecciones, las tiendas disponibles y ventas. Algo importante
que debe hacer antes de llenar las tablas de información es crear relaciones. Y para crear las relaciones, deberemos ir a herramientas de base de datos y hacer clic en relaciones. Hacer relaciones nos va a servir para poder exigir integridad referencial y evitar los registros huérfanos. Existen tres tipos de relaciones: las relaciones uno a uno, las relaciones uno a varios y las relaciones varios a varios. La relación uno a uno es un vínculo entre la información de dos tablas, donde cada registro de cada tabla aparece solo una vez. La relación uno a varios se hace cuando la información de una tabla puede coincidir con muchos registros de otra tabla. Para exigir la integridad referencial, este tipo de relación a otros campos no deben ser indexados y tienen que ser del mismo tipo de dato. La relación varios a varios se hace cuando varios registros de una tabla pueden coincidir con varios registros de otra tabla. Al hacer una relación de varios a varios, se debe crear una tercera tabla. Las relaciones que hice en mi base de datos son las siguientes. En la tabla colecciones, la clave principal está relacionada con el campo ID colección de la tabla perfumes. En la tabla perfumes, la clave principal está relacionada con el campo ID perfumes de la tabla ventas. En la tabla ventas, el campo ID tienda está relacionada con la clave principal de la tabla tienda. Otro elemento de las bases de datos son las consultas, y estos son un elemento de las bases de datos que permiten mostrar datos de las tablas, de modo que dichos datos cumplan con los criterios que indiquemos. Y para crear una consulta debemos ir a la pestaña de crear y hacer clic en diseño de consulta. Después de crear una consulta debemos agregar las tablas que necesitemos, ya sea arrastrándolas desde el área de navegación o haciendo doble clic en mostrar tabla. Después, en la tabla de diseño de consulta, que es la parte de abajo, debemos agregar los campos que queremos que se muestren en el resultado de la consulta y poner los criterios que deben cumplir los registros. Y para establecer los criterios podemos utilizar criterios por valor, símbolo de comparación y operadores. Los valores se especifican de distintas maneras. Los números se escriben tal cual, sin usar separadores de miles e indicando un punto para separar los decimales del número. Los textos deben de ir entre comillas, dobles. Las fechas se especifican dentro de símbolos de hashtags o gato, y los de sí y no se especifican escribiendo verdadero o falso. Y para los símbolos de comparación podemos utilizar el símbolo de igual, el de mayor, el de menor, el de mayor o igual, el de menor o igual o el de distinto. También podemos usar distintos operadores. El operador y es un operador lógico que sirve para que solo aparezcan registros que cumplen con dos criterios. El operador O es un operador lógico que sirve para que solo se muestren registros que cumplan con uno de los dos criterios. El operador no es un operador de comparación que sirve para mostrar los registros que no son iguales al criterio. El operador es nulo sirve para mostrar los registros que tienen valores nulos. El operador entre es un operador lógico que muestra los registros que cumplen con los criterios entre dos rangos. El operador como es un operador lógico que muestra los registros que coinciden con un patrón específico. Esta consulta, al ejecutarla, me va a mostrar todas
las tiendas que son de México. Le damos clic a ejecutar. Y aquí van a aparecer todas las tiendas que son de México. En esta otra consulta, al ejecutarla, me va a mostrar todos los perfumes que fueron lanzados en el año de 2016. Le damos clic a ejecutar. Aquí están todos los perfumes que fueron lanzados en el año de 2016. En esta otra consulta, al ejecutarla, me va a pedir que establezca un criterio para que me muestre todos los perfumes que cumplan con dicho criterio. No sé. Y aquí, como ven, me salen pues, todos los perfumes que son de esa colección. En esta otra consulta me va a pedir que introduzca un rango para que me pueda mostrar los perfumes que cumplen con dicho rango. Número 12, 135. Y ahora me da números que cumplen con el rango que yo le di. Inicial. Bueno, esta otra consulta, al ejecutarla, me va a pedir que establezca un criterio para que pueda mostrar todas las colecciones que cumplen con dicho criterio con orden ascendente. Y aquí van de forma ascendente. En esta otra consulta me va a pedir que establezca un criterio para que pueda mostrar todos los perfumes que cumplan con dicho criterio de manera ascendente también. Y aquí me aparecen los que tienen la letra B mayúscula. En esta otra consulta, al ejecutarla me va a pedir que establezca un criterio para que me pueda mostrar las tiendas que cumplen con dicho criterio en un orden ascendente. Y aquí están las dos tiendas que tienen la letra T de forma ascendente. En esta consulta, al ejecutarla, me va a pedir que establezca un rango para que me pueda mostrar todas las ventas que estén dentro del rango. Y estas son las, ventas que cumplen con el dicho rango. En esta consulta, al ejecutarla me va a mostrar los tamaños de los perfumes
tamaño onza, que estén en el rango en un orden ascendente. Y aquí, como ven, todos dicen 3.3, como dice en la vista, dice aquí. En esta consulta, al ejecutarla, me va a mostrar todos los tamaños de perfumes, tamaños onza, que ahora cumplan con el rango de 3.4. El pasado era 3.3. Al ejecutarla, me van a aparecer todos los perfumes que tienen como tamaño 3.4. En esta consulta, al ejecutarla, me va a mostrar todos los datos. No es cierto. En esta consulta, al ejecutarla, me va a mostrar todos los tamaños en los perfumes que cumplen con el rango en un orden ascendente. Yo puse en este 1.7, perdón. Y al ejecutarlo, me van a aparecer todos los perfumes que cumplen con dicho rango. Otro de los elementos de la base de datos mm, son los formularios. Los formularios son una interfaz gráfica que permite al usuario interactuar con la base de datos. Para crear un formulario, primero debemos seleccionar una tabla, la que queramos. En este caso, yo voy a escoger la de perfumes. Después iremos a la pestaña de crear y seleccionaremos formulario. Para editarlo, debemos ir a vista de diseño. Y ahora sí, modificámoslo tanto como queramos. A los formularios les podemos agregar distintos tipos de controles que permiten al usuario ingresar, seleccionar opciones y realizar acciones. Para que el formulario se pueda abrir en ventana emergente, debemos de ir, seleccionamos en otras, emergente, sí. Y así es como nos queda. El formulario que yo hice cuenta con botones para poder abrir otros formularios. Por ejemplo, el formulario de perfumes. Este cuenta con un botón para regresar al primer formulario. Con el segundo botón puedo abrir el formulario de colecciones. Este también cuenta con un botón de regresar. Con este tercer botón podemos abrir el formulario de tiendas. Este cuenta también con un botón de regresar. Y por último, este último botón, podemos ir al formulario de detalles de venta que cuenta con un botón de regresar al primer formulario. También hice este formulario que cuenta con 3 botones para poder abrir otros formularios. Por ejemplo, está el formulario de perfumes que cuenta con su botón de regreso hacia el primer formulario. En el segundo botón está el botón de colecciones con su botón para regresar al formulario de vista de cliente. Y el tercer botón es la tienda, el número de la tienda, el nombre y el país. Y con su botón para regresar. Otro elemento de las bases de datos son los informes. Los informes
Son el elemento de la base de datos que sirven para organizar y mostrar los datos de una forma mucho más visual e impresa. Y al igual que los formularios, desde la vista de diseño se pueden agregar controles de los informes. Yo hice estos informes y tienen el año de lanzamiento, el nombre de la colección con su número, la descripción de cada uno y la foto de la colección. Este es otro informe que yo hice. Son los nombres del perfume, el número del perfume, el tamaño, cuántas onzas tiene y así, las tiendas que lo tienen y la foto. Este es otro informe que yo hice donde tiene el número de la tienda y el nombre, el país donde está ubicado y su foto.